Quiero ir a la letra del libro del Génesis, capítulo 17, y verso número 8, que dice: Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hay una promesa que estamos viendo en la mañana de hoy, a ese hombre que decidió dejarlo todo, obedeciendo el llamado de Dios. Un día, cuando le dice: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Estoy hablando del patriarca Abraham, que estuvo dispuesto a dejarlo todo para obedecer la voz de aquel que en un momento dado le llamó a dejarlo todo para aceptar lo que Dios tenía para él. No hay mucha diferencia en ciertos aspectos, por decirlo así, de ese llamado de Dios a Abraham, como lo es el llamado de Dios a la vida nuestra. Si algo Dios quiere que nosotros hagamos cuando Él nos pide algo, es que estemos dispuestos a dejar lo que sea, con tal de obedecer el llamado de Dios. Siempre recordando que lo que Dios ofrece a la vida suya y mía siempre será mejor, más grande y más importante que lo que podamos dejar con tal de obedecer el llamado que Dios nos está haciendo. En este pasaje bíblico estamos viendo esa promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Dios le está diciendo: voy a hacer de ti una nación grande. Serán benditas a través de ti todas las naciones de la tierra. Hasta ese momento Abraham no entendía lo que Dios le estaba prometiendo, porque simplemente no tenía descendencia, no tenía hijos, y para colmo, tanto él como su esposa eran entrados en edad. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, y el asunto de que no hay nada imposible para Dios, y por encima de todas las cosas, había que entender que Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y Dios tenía un pueblo que ya Él estaba preparando para hacerlo grande, para hacerlo fructífero. Había que empezar en alguna parte, había que empezar con alguien, y es la misma manera en que Dios trabaja con la vida suya y trabaja con la vida mía. Asunto de disposición, de aceptar el llamado que Dios hace a la vida nuestra en algún momento para hacer algo, para ejercer algo, y que nosotros tengamos esa capacidad, por decirlo así, de entender que si Dios está depositando su mirada y su confianza en nosotros, es porque Dios sabe lo que está haciendo. Nunca Dios llamará a un hombre o a una mujer sin que ya Dios tenga un plan de antemano de qué es lo que va a hacer, para que nosotros podamos sentirnos tranquilos. El pasaje bíblico del apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que Dios vio en Abraham algo demasiado grande, que estuvo dispuesto a llamarlo, a sacarlo de su zona de confort, a sacarlo de un pueblo idólatra y llamarlo para que se convirtiera en lo que nosotros hoy conocemos, el Padre de la fe. Dios tiene un sinnúmero de promesas. En este momento Dios le está diciendo a Abraham con mucha anticipación: voy a darte una tierra, voy a darte un lugar que será grande para ti y para tu descendencia. Este lugar que estás viendo, le está diciendo Dios a Abraham en ese momento, será para ti. Cuando tú miras el capítulo 15 del libro de Génesis, estás viendo esa gran promesa y esa bendición que Dios le está diciendo a Abraham. Y no solamente a Abraham, sino que a través de esa bendición que Dios le está prometiendo a Abraham, tú y yo seríamos beneficiados. Sí, porque Dios había dicho
que serían benditas todas las naciones de la tierra, y a través de una descendencia que comenzaría con Abraham, aparecería el linaje de David, de donde sale nuestro Señor Jesucristo, el cual entregó su vida para que nosotros hoy podamos disfrutar de una bendición, no solamente aquí en la tierra, sino una más grande, el día que podamos estar en la presencia del Señor. Pero cada bendición que Dios promete a nuestra vida tiene un costo, tiene un precio. Tenemos que demostrarle a Dios que más allá de que Él nos está haciendo la promesa de una bendición para la vida nuestra, debemos demostrarle a Dios que estamos interesados en alcanzar esa bendición. Toda bendición que Dios le prometió a Israel, y esta en específico, tuvo que ser alcanzada por la fuerza, tuvo que ser alcanzada con lucha, tuvo que ser alcanzada con tenacidad, en medio de guerras, en medio de batallas, en medio de adversidad. Israel tuvo que demostrarle a Dios que ellos estaban interesados en alcanzar esa tierra prometida que Dios les había ofrecido. Inclusive a lo largo del camino, cuando más adelante aparece el libertador Moisés, Dios tiene que en un momento dado hacer una limpieza. Sí, una limpieza, porque Dios tuvo que sacar del medio del camino gente que no creían en que Dios había escogido a Moisés para ser el caudillo de Israel. Y Moisés lo único que estaba haciendo era obedecer lo que Dios le estaba ordenando, e iba camino a esa promesa que Dios había hecho a Abraham en ese capítulo 15 del libro del Génesis. Porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Sabe cuánto tiempo ya llevaba esta promesa corriendo? Más de 400 años, pero Dios es fiel. Porque lo que parece lejos y distante para nosotros, Dios lo tiene en la palma de su mano. Porque lo que Él ha dicho que hará, nadie lo estorbará, nadie lo podrá detener. Nosotros tenemos que entender que hay bendiciones de Dios prometidas para la vida tuya y para la vida mía, que no son bendiciones automáticas. Cuando digo que no son bendiciones automáticas, me refiero a que no son bendiciones que porque Dios simplemente le habló, ahí mismo está y llegó, como si hubiese caído por arte de magias, por paracaídas. No, tienen que ser conquistadas, porque cuando yo me propongo conquistar algo que Dios me ha prometido, yo le estoy demostrando a Dios que valoro esa promesa, esa bendición que Dios me está ofreciendo. A Israel se le ofreció una tierra prometida. A Israel se le ofreció una tierra que producía leche y miel. Pero la advertencia era que ahí estaban los cananeos, unos hombres grandes, fuertes, hombres de guerra. Sin embargo, cuando Dios le habla a Moisés más adelante, Dios le está diciendo, aun cuando el pueblo se rebela y se vira en contra del Señor, y Dios en un momento dado se indigna, Dios le promete a Moisés victoria, y que Él iría en un momento dado con Moisés y con el pueblo y les daría descanso, porque había una promesa que Dios había hecho, y a Moisés le correspondía ese recordatorio de decirle al pueblo: esta es la promesa que Dios nos hizo, vamos camino a la promesa que Dios nos hizo. Pero al igual que Abraham, Moisés no pudo ver el final de esa promesa cumplida, pero la promesa seguía ahí hasta que finalmente Dios levanta a un Josué que lleva a Israel a conquistar la tierra prometida. Ese lugar que fluía leche y miel. Ese lugar que aún donde habían gigantes, pero Dios le dio la fuerza a su pueblo, siendo aún más pequeños, siendo gente que no eran tan diestros en la batalla. Dios le dio la victoria a Israel para conquistar la tierra prometida.
Canaán era una patria nueva, un lugar nuevo, un hogar permanente que Dios le estaba ofreciendo a su pueblo para que dejara el peregrinaje que habían comenzado desde el principio, de los momentos donde habían estado en el desierto, de los momentos donde habían estado cautivos, de los momentos donde tuvieron que pasar un sinnúmero de sinsabores y momentos difíciles. Cuando Dios le ofrece a Israel a Canaán, era el indicativo: te estoy regalando un lugar para que puedas habitar, vivir permanentemente, para que ya no tengas que andar de arriba hacia abajo. Tú y yo tenemos una promesa de una Canaán para nosotros. Tú y yo tenemos una promesa de una patria para nosotros. Hay un coro que en muchas de nuestras congregaciones se cantaba hace muchos años, que decía: hay una patria que Cristo nos tiene y quiere dárnoslas por heredad. Pero el coro decía: pero sin fe es imposible tenerla, sin fe es imposible llegar. De la misma manera en que Dios le estaba prometiendo a Israel una patria, un lugar permanente, Dios nos ha ofrecido a ti y a mí un lugar permanente. Una patria donde no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá quebranto, no habrá enfermedad, no habrán sinsabores, no habrán traiciones, no habrá nada, sino que estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué nos está ofreciendo el Señor? El Señor nos está ofreciendo un lugar donde finalmente podremos descansar. Cuando tú vas al capítulo 15 del libro de Génesis, y permítame en estos minutos estar un poquito en el 15 y un poquito en esta promesa que Dios está reafirmando a la vida de Abraham. Tú estás viendo a Dios diciéndole a Abraham: no temas, porque yo soy tu escudo, soy tu galardón en sobremanera grande. Dios le está diciendo a Abraham: lo que yo te voy a dar, tu recompensa, tu galardón, es extremadamente grande. Y Abraham está recibiendo de Dios algo que tú y yo necesitamos cada día, pero que también en su misericordia Dios nos lo regala cada día. ¿Qué es? Que Él nos está diciendo que en medio de todo lo que estamos enfrentando camino a nuestra Canaán, no debemos tener temor, porque Él es nuestro escudo. De la misma manera en que Abraham posiblemente estaba temeroso, para Abraham todo esto era nuevo. Había sido nacido en una tierra pagana. Todo lo que conocía era la idolatría, dioses, ídolos, y está ahora obedeciendo la voz de alguien que él nunca había visto, nunca había escuchado hasta ese momento. Así que Dios se dedica a tranquilizarlo, por decirlo así. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. En medio de su temor, en medio de su preocupación, en ese capítulo 15, Dios le está diciendo a Abraham: no tengas temor. Allí había estado Abraham pasando por un momento de miedo. Había llegado a un lugar donde inclusive hasta temió por su propia vida. Y en ese lugar se le ofrecieron bienes, se le ofrecieron riquezas. Sin embargo, Abraham aceptó rechazarlas todas. Rechazó todo lo que le fue ofrecido con tal de recibir solamente lo necesario que le estaba ofreciendo el Señor, y confiar en la promesa que Dios le había dicho desde que salió de Ur de los Caldeos, cuando Dios le dijo: haré de ti una nación grande. Claro que había temor en la vida de Abraham. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos de la misma manera que él? Temerosos. Vemos lo que acontece a nuestro alrededor
Es inevitable porque confiamos en Dios, pero seguimos siendo humanos. La preocupación llega cuando vemos las noticias que acontecen a nuestro alrededor. Y no voy a irme al cruzar el charco, como decimos, aquí en nuestra isla. Todo lo que vemos produce temor, produce miedo, produce ansiedad. A veces uno tiene temor hasta de salir a la calle. A veces uno tiene temor hasta de detenerse en un lugar, a echar gasolina, a comprar algún comestible. Aun cuando somos creyentes, aun cuando somos hijos de Dios, nuestra vida vive en muchas ocasiones temerosa. Y Dios nos está enseñando en esta mañana que hay una bendición de Dios para tu vida y para la mía, donde finalmente podremos descansar. Y Él comienza tranquilizándonos, diciéndonos: no temas, porque yo soy tu escudo. Abraham rechazó todas las riquezas que el rey de Sodoma le ofreció, solamente para disfrutar y recibir lo necesario de Dios y confiar en sus promesas. Abraham estaba decidido. Ante todo temor que pudiera haber en su corazón, estaba decidido a escuchar la palabra que Dios le había dado, que Dios le había dicho. Y como dije en una de mis reflexiones anteriores, cuando Dios habla, tú y yo simplemente guardamos silencio y escuchamos y actuamos, porque de nada nos vale escuchar lo que Dios nos está diciendo. De nada le hubiese servido a Israel cuando en medio del momento de estar enfrente al Mar Rojo se hubiesen quedado mirando a los egipcios en vez de obedecer lo que Dios le estaba diciendo a través de Moisés cuando le dijo: marchen. Si se hubiesen puesto a mirar lo largo de un trayecto hacia el otro, aún viendo el milagro de un Mar Rojo abierto, si se hubiesen puesto a mirar a los egipcios a sus espaldas y no hubiesen caminado, no hubiesen podido ver la bendición de Dios. En esta mañana tenemos que recordar esas palabras que Dios le está diciendo a Abraham: toda la tierra será para ti por heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Yo no sé si tú puedes en algún momento dado tratar de imaginar qué será cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Qué será cuando podamos verle cara a cara? Cuando podamos adorar juntos para siempre. Cuando podamos disfrutar de lo que Él le dijo a los discípulos en esa última cena con ellos, cuando les dijo: esta es la última vez que la tomaré con ustedes, y no volveré a repetirla hasta que todos estemos juntos en la casa de mi Padre. ¿Cuánto vale confiar en esa promesa de que a ti y a mí nos espera una tierra prometida? Nos espera una Canaán espiritual. Nos espera un lugar donde podremos descansar, pero en lo que eso llega, Dios todavía está ahí con nosotros para confortarnos, para fortalecernos, para animarnos y decirnos: no temas, porque yo soy tu escudo. A ti y a mí nos resta solamente confiar en esa promesa, escuchar la palabra que Dios ha dado a nuestra vida y confiar que Él tendrá cuidado de nosotros. Dios le dice a Moisés a Abraham en ese capítulo número 15: tu galardón, permítame parafrasearlo, tu recompensa por obedecerme, tu recompensa por confiar en mí, tu recompensa por haberlo dejado todo, será sobremanera grande. Dios le está diciendo a Abraham: lo que tú rechazaste, el botín, las riquezas, el dinero, los bienes que tú rechazaste del rey de Sodoma, no se compara
a lo que yo tengo reservado y prometido para ti. Tu galardón será sobremanera grande. A ti y a mí nos espera una bendición grande. Nos espera una bendición extraordinaria. Solamente nos resta a ti y a mí guardarle fidelidad al Señor. Seguir peleando esta batalla de la fe. Hasta que un día podamos decir como el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona incorruptible, la cual me dará el Señor juez justo. Cuando tú miras esa promesa de Dios a Abraham: voy a darles este lugar. Mi pueblo se reunirá aquí a darme culto y yo seré para ellos su Dios. No podemos olvidar que parte de que esa promesa se hiciera realidad tiene que ver con que Abraham estuviera dispuesto a creer al Dios que le dijo: haré de ti una nación grande. ¿Sabes algo? Cuando miramos este capítulo 15 de Génesis nuevamente, cuando analizamos ese momento donde Abraham decide rechazar lo que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo, Abraham prefirió ser pobre con Dios y prefirió ser pobre con Dios a ser rico sin Él. Abraham nos está enseñando que lo que Dios ofrece siempre será mejor que lo que el mundo puede aparentar e intentar ofrecernos. Porque hoy otra vez Dios nos recuerda que Él tiene reservada para ti y para mí una bendición en la cual finalmente podremos descansar. Lindo día, bendiciones en el Señor.